Bienvenidas y bienvenidos a Geociencia del Futuro. En esta nueva edición hablaremos respecto al Boletín Geológico número 35 de la serie L, Geología del Cuadrángulo de Calca. Esta investigación sintetiza los aportes realizados a la estratigrafía, rocas ígneas, geología estructural y además a la ya existente geología base a escala 1/100.000, además de una nutrida cantidad de observaciones geológicas que se plasman en los mapas a escala 1/50.000. Para ampliar detalles respecto a esta investigación, vamos a invitar al ingeniero Dante Soberón, investigador del INGEMET y uno de los autores de este boletín. Ingeniero Dante, bienvenido a Geociencia del Futuro. Para comenzar, quisiéramos saber qué se conocía respecto a este tema publicado y estudiado por INGEMET. ¿Cómo está, Rosa? Qué gusto saludarle. Acerca de lo que se conocía de la geología del cuadrángulo de Calca, debo manifestar que es una zona estratigráficamente compleja, dado que las versiones anteriores de los mapas geológicos hechos por Carlotto y colaboradores en el año 96 y por Sánchez y Zapata del año 2002 planteaban muchas diferencias estratigráficas. En un lado había unas unidades y en el otro era otra, entonces resultaba muy complicado establecer una correspondencia, ¿no? Eso es lo que teníamos o lo que heredamos del pasado, ¿no? Mucha controversia estratigráfica que intentamos solucionar con la cartografía 1/50.000. Y respecto a esta información ya existente, ¿tenían alguna duda? ¿Había algo que estaba en discusión o no estaba definido? ¿Y qué propusieron para resolverlo? Bueno, en geología hay muchas ideas y casi siempre hay pocos consensos. Eso es conocido. A la pregunta que usted me ha hecho, yo creo que en el cuadrángulo habían dos, eh, dos cuestiones complejas o dos preguntas geológicas que eran muy complejas para resolver. Lo primero era la existencia de una unidad de ambiente glaciar antigua. Eso estaba cartografiado en un inicio como unidad, como una formación Zapla, posteriormente se cambió a formación Sangabán, pero dentro del área de estudio había otra unidad más con las mismas características que era mucho más joven que la inicial. Entonces, Zapla y Sangabán son formaciones que son del Ordovícico y esta otra unidad que es similar es Catka, que es del Devónico. Entonces, estas diferencias provocaba que podamos confundir de repente cuál era la correspondencia o si es que verdaderamente existían estas unidades. Y la segunda duda era en torno al grupo Mitu, que el grupo Mitu es una unidad regional que es muy conocida, pero que es también tiene, digamos que muchas dudas de acuerdo a su génesis o de acuerdo a su edad. Entonces, esas eran las dos preguntas o las dos dudas que teníamos y que fuimos solucionando durante el transcurso del cartografiado y la investigación geológica en esta parte del Perú. Respecto a la metodología, ingeniero Dante, ¿cuál ha sido la aplicada en este estudio? Muy bien, déjeme comentarle que la Dirección de Geología Regional ya tiene una metodología que está muy bien desarrollada a lo largo de muchos años. Entonces, esta metodología comprende 3 etapas, que son una etapa inicial que le llamamos de gabinete o etapa de precampo, que es donde nosotros nos agenciamos de todos los recursos bibliográficos que haya en la zona, en materia de estratigrafía, en materia de dataciones, de geoquímica, de lo que hubiese. Y de ahí nosotros empezamos con una interpretación de imágenes satelitales y hacemos un mapa preliminar. La segunda etapa es la etapa del trabajo en el terreno, que es donde el geólogo sale con sus mapas y va dibujando o cartografiando los afloramientos que uno encuentra en el campo. Y finalmente está una tercera etapa, que es la etapa postcampo, o la de gabinete postcampo, como le decimos nosotros, que es la etapa final, donde ya nosotros contrastamos la información bibliográfica con la información de campo y proponemos un nuevo mapa a una determinada escala, ¿no? Llámese, en este caso, la escala 50.000. Esa es la metodología que empleamos en la dirección. Respecto a los resultados, ¿qué explicación nos dan, ingeniero Dante, y cuál
como uno de los autores usted podría destacar? Bueno, sobre los resultados, hemos logrado definir o hemos logrado solucionar la interrogante primera que tuvimos con respecto a la unidad glaciar antigua. Debo mencionar que fue un poco complicado porque cuando leímos la literatura nos chocamos con una descripción muy detallada, pero cuando llegamos al campo era más bien diferente a lo que estaba en la literatura. Entonces, lo que yo debo decir es que toda esa zona del depósito glaciar antiguo es más bien es una unidad que varía mucho de un extremo a otro. En el extremo sur es muy sedimentaria, con una sedimentación de areniscas forzosas de unos 250 metros más o menos, y en el extremo norte más bien cambia una sucesión volcanoclástica y con algunos niveles de rocas piroclásticas. Entonces, esas características nos hacen proponer que esta unidad no es de ambiente glaciar, ni tampoco es del ordovícico, ni siquiera es del térmico, como se creía, y más bien proponemos que es una unidad que es del carbonífero. Es mucho más joven y que podría correlacionarse con el grupo AMBO. Esa es la principal conclusión a la que pudimos llegar. Ingeniero Dante, y en base a estos resultados, ¿qué otras conclusiones tuvieron? Mire, esa es muy interesante su pregunta y le agradezco. Inicialmente ya expliqué un poco sobre lo que es la denominación del grupo AMBO en esta zona, pero tenemos algunas otras conclusiones muy importantes, como es la existencia de fallas inversas de alto ángulo y algunos sobreescurrimientos que hacen notar una complejidad estructural en la zona. Una de estas complejidades se nota en la sedimentación de las unidades. Nosotros llegamos a un punto en el que una falla divide, digamos, dos dominios. Un dominio donde sobre el ordovícico se depositó directamente el pérmico o directamente el devónico. Y en el otro lado estaba el silúrico. Entonces hay una correspondencia diferente de un extremo a otro que es producto de las fallas. Otra conclusión importante es que con la investigación que realizamos en el grupo MITU, hemos actualizado y hemos profundizado un poco el conocimiento que tenemos de esta unidad y el lector hoy en este boletín puede encontrar una recopilación muy amplia de información desde la zona de Sicuani, que está en la frontera de Puno con Cusco, hasta nuestra zona que es Calca e inclusive un poco más allá. Entonces son dos resultados que van a dotar de nuevas herramientas a los geólogos y a cualquier investigador para poder profundizar más en el conocimiento de la geología de los Andes. Bien, ingeniero Dante Sobero, muchísimas gracias por haber respondido a estas consultas respecto al boletín geológico número 35 de la serie L. Muchas gracias a usted, Rosa, por la oportunidad, y quiero aprovechar pues para agradecer y reconocer a los geólogos que fueron parte del equipo con el que trabajé durante este proyecto, al ingeniero Juan Martínez, a la geóloga Mónica Vega y al geólogo Augusto Mariscal, que fueron mis apoyos durante la realización de este proyecto. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarle a todos los que puedan ver esta pequeña entrevista, que la información está colgada en la página web, en nuestro repositorio, y que desde ahí pueden acceder a mucha información y bueno, a todo el conocimiento que hemos generado en décadas de trabajo. Muchas gracias. Nos acompañó el ingeniero Dante Soberón, investigador del INGEMER y uno de los autores de este boletín, el boletín 35 de la serie L, el que además, como ya mencionó, junto a los 3 mapas geológicos a escala 1/50.000, pueden ser descargados desde el repositorio institucional del INGEMER o el GeoCadMIN. Estos mapas pueden ser descargados en PDF o en formato editable en ArcGIS. Teníamos información respecto al boletín geológico 35L, Geología del Cuadrángulo de Calca. Esto fue Geociencia del Futuro. Muchas gracias por acompañarnos.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.